Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Qué bueno que están acá en la conferencia, esperando pues que se integren mucho más a ellos, ¿cierto? Eh, yo les voy a mostrar aquí pues como el cronograma de actividades para que nos pongamos en contexto qué es lo que, de qué se trata pues hoy el tema que vamos a ver. Ya saben que pues la verdad ha entregado mucha gente las evidencias, estoy pues muy contenta, aquí les voy a mostrar el programa como en qué es que estamos nosotros en este momento. Estamos pues como ya saben en la fase de diseño y estamos terminando esta parte de elaboración del prototipo que ya varios lo han entregado o me lo han mostrado pues a través de WhatsApp. Está lo del foro, que bueno, ese ya pues se terminó. Si alguien necesita, pues si alguien no participó en el foro me avisa. Está elaboración de términos de referencia, que era un cuestionario, elaboración de manual técnico, que lo explicaron pues ya en clase pasada, y ya seguimos. Bueno, de transversal e importancia de la comunicación asertiva y de Streamline. El foro no va, ¿cierto? El foro no se hace, sino solamente la evidencia, ¿cierto? La evidencia relacionada con la comunicación asertiva. Y este caso de Distrimai, pues que también lo explicamos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos pendiente hasta ahora. Y ya en el día de hoy, entonces vamos a mirar la parte pues del un cuestionario, pero ese cuestionario pues lo podemos ver, todo este tema, toda esta fase va hasta el 20 de este mes, ¿cierto? Entonces, todas las evidencias que vienen de acá en adelante van hasta ese día. Entonces, hoy lo que vamos a ver es lo relacionado con el diseño de arquitectura de software y hardware para el sistema de información en desarrollo, ¿cierto? Que es uno de los temas pues que son pilares para la tecnología. O sea, no es pilar en el sentido pues, de que es básico, de que pues es lo más importante, porque pues tema que es importante es la parte de modelo relacional, modelo entidad-relación, la parte lo que hemos visto de codificación, pero es un tema pues que es necesario que ustedes pues sepan pues como de qué se trata, ¿cierto? Diseño de la arquitectura de software y hardware para el sistema de información en desarrollo. Eh, de pronto yo he estado indicándoles a ustedes a través de WhatsApp, pues les dejo alguna cosa en lo que ustedes me mandan y yo se los retroalimento o se los mando por WhatsApp lo que les puse como de retroalimentación. Entonces, de pronto alguien me escribió pues sobre eso, ahorita le respondo, ¿sí? Que me escribió pues por WhatsApp. Sí, creo que fue Miguel. En fin, o si hay más gente, pues entonces yo se los voy respondiendo, ¿cierto? Sí, Eh, profe, yo le hacía la pregunta que tenía. sí, sí. Bueno, aquí otro, viene Franklin. Bueno, entonces vamos a mirar este tema y muchachos, bueno, la idea es colocarnos al día. Ya saben, al 20 termina esta fase. La idea es que ustedes estén al día con todos. Ustedes son un grupo pues bastante bueno. Entonces, yo sé que de aquí al 20 vamos a estar todos al día en la fase de diseño, porque ya seguimos la fase de desarrollo, que ya es pues mucho de la parte de codificación, o sea, ya es pues mucho código, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes de aquí al 20 ya estén con todas las evidencias listas. Aquí al final vamos a tener una evidencia nuevamente de inglés, que es para la otra semana. Entonces es importante que todo eso ustedes lo tengan pues en cuenta. Y aquí hay un transversal que es lo único que tenemos pues de medio ambiente. Bueno, entonces eso es lo que tenemos pues por ese lado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para el tema del cual hemos estado hablando? Tenemos aquí, recuerden que nosotros nos vamos por aquí por contenido del curso, por proyecto y por acá, por la fase de análisis, pues tenemos el nueva actividad de proyecto y terminamos ya la 4 y vamos para la 5. Aquí en esta parte, entonces, pues está la guía de aprendizaje, está el material de formación. Dentro del material de formación tenemos el tema de diseño de arquitectura de hardware y tenemos el diseño de arquitectura de software. Tenemos también tenemos el laboratorio para el diseño de arquitectura de hardware y diseño de laboratorio.
para arquitectura de software. Tenemos los dos. Espera un momentico que... Sí, tenemos los dos. Entonces, aquí en esta parte de arquitectura de software y de hardware, es el tema pues que vamos a ver acá. Ustedes lo pueden ver acá en forma interactiva o lo pueden ver utilizando la versión descargable, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas. Diseño de la arquitectura, del software y también del hardware, ¿cierto? Todo eso lo vamos mañana se los voy a enviar para que ustedes pues lo tengan y sepan pues como de qué estamos pues hablando, ¿cierto? Entonces, primero es la arquitectura del software y luego la arquitectura del hardware. Entonces, para que vean esos dos temas. Entonces, ¿qué temas es lo que vamos a ver? Todo esto yo se los voy a montar pues en la plataforma. Para esta parte de la arquitectura de software, perdón, aquí me equivoqué, es de software y de hardware. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Es la arquitectura en capas, ¿qué es? ¿Cuáles son las capas que lo conforman? ¿Qué es el diagrama de componentes? ¿Cómo está conformada? ¿Cómo se realiza en YStar UML? ¿Y cuál es el diagrama de despliegue? ¿Cierto? Esas son como... Entonces, el diagrama de componentes tiene que ver con la arquitectura de software y el diagrama de despliegue con la arquitectura de hardware, ¿cierto? Por aquí entonces vamos a mirar esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que dentro de la arquitectura de software, mm, lo importante es definir dentro del software que se va a manejar cuál es los tipos de arquitectura que se conocen hasta ahora. Hay varias formas de plantear la forma como se crea pues el software para un aplicativo. La que se ha usado pues o la que se usaba antiguamente era la arquitectura de dos capas. La arquitectura de dos capas, perdón, ¿ve? No aparece nadie. La arquitectura de dos capas es una arquitectura que se usaba pues antiguamente y que pues todavía también se usa y se llama... Permítanme un momento, yo verifico que estemos grabando, sí. Se denomina también cliente-servidor. ¿Y qué es? Es una parte que muestra como la interfaz gráfica y otra parte donde se visualiza el manejador de base de datos. Entonces, nosotros ya hemos visto anteriormente que nosotros tenemos toda la parte ya hemos visto, por ejemplo, de qué se trataba el diseño de una base de datos, ¿cierto? Con el modelo relacional. El modelo relacional lo que me permite es crear un diseño de la base de datos. Ya hemos visto en MySQL que nosotros podemos crear una base de datos real y no solamente la podemos crear en MySQL, sino en SQL Server, en Oracle. O sea, hay muchas herramientas para crear la base de datos. Entonces, el modelo de servidor nos indica cómo nosotros podemos crear ese software de tal manera que haya un servidor donde está la base de datos, donde están los datos, donde está la información y hay un cliente donde hay una interfaz de usuario, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros usamos, supongamos que tenemos internet, entonces la interfaz de usuario, bueno, y vamos, por ejemplo, eh, vamos a ingresar, no sé, a alguna aplicación, entonces la interfaz de usuario es donde nosotros ingresamos la información y hay un servidor donde está la base de datos, ¿cierto? Eso es lo que se denomina cliente-servidor, ¿cierto? Y es una arquitectura pues que se ha usado durante mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, la información está en la base de datos, ¿cierto? Está en un servidor. Un servidor es un computador pues que tiene pues alta funcionalidad, que tiene buen espacio en disco, que tiene buena memoria, o sea, es un servidor, es un computador pues de altas características que permite
pues hacer un buen almacenamiento de la información, ¿cierto? Entonces, hay un servidor donde se guarda la información, donde se guarda la base de datos y hay un cliente donde yo puedo ingresar la información. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar la información, por ejemplo, de clientes. Entonces lo ingreso acá y se guarda en dónde? En la base de datos, ¿cierto? Entonces eso es lo que se denomina modelo de dos capas, modelo pues cliente-servidor, ¿cierto? Hay otro modelo que también es el que más pues se usa, ¿cierto? Que es la arquitectura en tres capas. La arquitectura en tres capas entonces consta, como su nombre lo indica, de tres capas. Una capa de presentación, una capa de acceso a la base de datos, la base de datos pues acá como tal, ¿cierto? Y una parte de reglas del negocio que es la parte que me permite a mí relacionar la presentación con el acceso de datos. Lo que se permite con este tipo de arquitectura es que todo quede como por componentes, ¿cierto? Que si en algún momento yo quiero, por ejemplo, cambiar en la interfase de usuario, que por ejemplo está hecha en alguna herramienta y la quiero cambiar para otra, pues no tenga que cambiar las otras partes que no tenga que cambiar, por ejemplo, el acceso a los datos o la base de datos, sino que cada una de las partes pues sea un componente y se pueda hacer como reutilización de código, ¿cierto? Y se pueda utilizar todo esto como si fueran componentes, ¿cierto? Como cuando yo tengo un computador, ¿cierto? Un computador de escritorio y ese computador de escritorio pues tiene cada una de sus partes y cada uno de sus componentes yo lo puedo quitar y puede funcionar en otro computador, ¿cierto? Así mismo es acá, ¿cierto? Que por ejemplo yo ya quiero que la parte de interfaz de usuario no sea hecho en un determinado lenguaje, que está hecho, por ejemplo, en Java, ¿cierto? Pero yo ya la quiero cambiar para PHP o para otro lenguaje de programación porque me va a brindar mejores condiciones. Pues ya se hizo un estudio y yo sé que con PHP, por ejemplo, o con Visual Studio voy a conseguir un mejor performance, en fin. Por ejemplo, que yo voy a usar ya en la base de datos no en MySQL, sino que la voy a usar en SQL Server o en Oracle, porque es un manejador de base de datos más robusto. Entonces lo puedo cambiar perfectamente sin que las otras partes pues tengan que sufrir cambios, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma de arquitectura que es la arquitectura de tres capas. O también hay arquitecturas multicapas, ¿cierto? Donde también están pues las tres partes, está conservando la estructura de tres componentes, o sea, presentación, acceso a datos aquí es donde están las reglas del negocio, ¿cierto? Tanto acá como acá, en las dos partes, está lo que se denominan las reglas del negocio, ¿cierto? Cuando hablamos de reglas de negocio, o sea, es donde están como todos los procesos, ¿cierto? O sea, la forma o los procesos que intervienen dentro del sistema están aquí integrados. Aquí está la parte de presentación, aquí está el acceso a datos y aquí es donde están pues como todos los procesos. Y permite la comunicación entre la capa de presentación y la capa de acceso a datos. Pero además son tres componentes principales en este modelo, se subdivide cada una de las capas especializando los servicios que se proveen en cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en presentación, entonces hay servicios para presentación y servicios del contexto del negocio. Entonces, o sea, cada una de las capas se dividen en otros servicios, se subdividen en más partes, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en lógica de proceso, entonces se subdividen más en, en otros procesos, lo mismo que las funciones de acceso a base de datos. Por ejemplo, aquí en las funciones de acceso a base de datos, entonces hay dos servicios, programación de objetos en bases de datos y servicios de base de datos. Esto de programación de objetos pues ya casi vamos a empezar como a ver ese tema, ¿cierto? Entonces, esta es también la arquitectura multicapa, ¿cierto? Eh, entonces, esta parte de acá, estamos hablando de la arquitectura de software, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer pues en la arquitectura de software? Si ustedes ven acá, permíteme, yo me voy por este lado. Aquí está también dentro de la plataforma, ustedes ven que dentro de la plataforma ustedes también pueden mirar el tema de arquitectura de software, ¿cierto? Y aquí hablan pues del mismo contenido, muy importante que ustedes lo lean, ¿cierto? Arquitectura de software. Aquí hablan de los diferentes beneficios que pueden prestar.
¿cierto? Aquí nos muestran pues nos muestran pues toda una serie de teorías y llegan hasta la arquitectura de capas, de 3 capas, de varias, pues de multicapas. Y aquí nos muestran ya, entonces aquí en esta parte, nos dicen que dentro del diseño de la arquitectura, una de las principales actividades en el diseño de arquitectura es la partición de la funcionalidad identificada en la fase de análisis y especificación de requerimientos. Se deriva en el concepto de componentes de software que pueden describirse en términos de clases, paquetes, subsistemas y sus dependencias, ¿cierto? Entonces, dentro de este diseño de arquitectura está lo que se llama el diagrama de componentes. Entonces, el diagrama de componentes pues sirve como para describir como los diferentes componentes que, que se puede utilizar pues dentro del software, ¿cierto? Pero ya que serían componentes, por ejemplo, como el código fuente, la librería, las tablas, los archivos, y eso permite es como hacer como un diseño de cómo sería pues como ese software, ¿cierto? No es un tema, como nosotros todavía nos falta ver mucho de este tema, esto lo vamos a entender más fácil cuando ya estemos viendo pues el código. Aquí solamente pues como vamos a dar como un pincelazo sobre este tema, porque realmente lo vamos a entender más fácil es cuando tengamos, cuando veamos pues como el código y veamos pues bien en forma esta parte pues como de los componentes. Entonces aquí nos muestra, por ejemplo, que los componentes es una parte lógica y reemplazable de un sistema que se ajusta y provee la realización de un conjunto de interfaces. Nos dicen que un componente se puede, a lo que ahorita yo les decía del PC, que el PC de escritorio es modular ya que está conformado por pantalla, teclado, ratón y PC por separado, y el PC portátil tiene integrado todos sus elementos en un solo bloque. Entonces, el de escritorio tiene como cada una de sus partes y se pueden reemplazar en otro equipo, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos está compuesto por, como su nombre lo indica, por componentes que se puede quitar de un equipo y llevar a otro. Eso es precisamente la analogía que se tiene con lo que es usar pues componentes en el software, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a mostrar pues como un ejemplito en este documento. Tenemos aquí un ejemplo. Se desea construir un aplicativo de gestión de factura conociendo lo siguiente. Un cliente puede requerir varias, bueno, este incluso yo creo que ya antes lo hemos visto, ¿cierto? Es el de las facturas, que tiene un número de factura y la fecha de facturación y está conformado por varias líneas de factura y cada línea de factura corresponde a un producto y que hay dos clases de clientes, el cliente normal identificado con el nombre, la dirección, el teléfono, el sexo y el cliente empresarial que tiene la identificación, el nombre, la dirección, el teléfono, ¿cierto? Entonces, que hay clientes normales, clientes empresariales. El cliente normal puede consultar y realizar la factura vía internet y el vendedor puede facturar a clientes empresariales. El cliente empresarial puede consultar, pero no puede facturar, ¿cierto? Cada vez que el vendedor realiza una factura, debe validar que el cliente esté registrado. Entonces, nosotros hace mucho tiempo hicimos el modelo, el diagrama de clases en el que colocábamos pues un cliente que hacía muchas facturas, una factura que podía tener muchas líneas de factura y un producto que tenía esa línea de factura. Dijimos que el cliente podía ser un cliente personal o un cliente corporativo y un vendedor podía tener varios clientes corporativos. Entonces, este es el diagrama de clases que nosotros hicimos hace un tiempo y que hace parte del diagrama, de los diagramas pues o de la arquitectura de software que debemos utilizar. Pero ya para el diagrama de componentes, los diagramas de componentes nosotros podemos utilizar algunos de las clases, ¿cierto? O sea, las clases pues como más relevantes. Por ejemplo, la factura, el producto, el cliente, ¿cierto? Que son como las más relevantes de la factura, porque la factura pues es un evento en el cual está involucrado el cliente es el que genera la factura y es sobre un producto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros diríamos nosotros que tendremos ese diagrama de componentes?
Ese diagrama de componentes entonces estaría compuesto, como les había dicho, por la factura, el producto y el cliente, ¿cierto? Y los involucramos con estas imágenes, o sea, cada uno de estos elementos que aquí vemos, por ejemplo, aquí factura, aquí producto y aquí cliente, representan un componente. Entonces aquí está el componente de factura, el componente de producto y el componente de cliente, ¿cierto? Y representa pues un ejecutable. El ejecutable ya no es pues como el código, sino ya el elemento que me va a permitir realizar ya la parte pues de ejecución pues del sistema, ¿cierto? Entonces este diagrama de componentes lo que permite es como observar a ver la factura que puede hacer. La factura, para poder hacer la factura, yo requiere de cliente. Aquí dice en el ejemplo de componente factura, hace uso de la interfaz gestión productos y hace uso de la interfaz gestión clientes. O sea, para poder yo generar la factura, necesito del cliente y necesito del producto, ¿cierto? O sea, para esta factura, pues yo debo digitar la fecha de la factura, pero necesito también seleccionar el cliente y necesito también seleccionar los productos. O sea, requiero de estos dos elementos. Entonces nos dice, la factura hace uso de la interfaz gestión productos que es provista por el componente producto. O sea, este componente, este también es un componente, o sea, es un ejecutable que me permite, es una, pues la clase producto. La clase producto me permite, se convierte también en un componente que me permite realizar una interfase que se llama, es una interfase de productos. Lo mismo que el cliente es un componente que me permite generar todo lo relacionado pues con la gestión de clientes. Entonces, estos dos, tanto producto como cliente, este genera el cliente, este genera el producto, ¿cierto? O lo provee, tanto producto provee la gestión del cliente, el cliente provee la gestión perdón, producto provee la gestión de productos y cliente provee la gestión de clientes. Es decir, que por medio de estos dos componentes se genera la gestión de productos y gestión de clientes. Y factura, este símbolo que nosotros vemos acá, la factura lo que hace es que hace uso de esta interfaz de gestión de productos y factura hace uso de la gestión de clientes porque la factura tiene que seleccionar un cliente y tiene que seleccionar un producto, ¿cierto? Y ya este producto y cliente tienen que estar ya creados para poder que se pueda generar la factura, ¿cierto? Entonces, en eso consiste pues el diagrama de componentes y hace parte como de la arquitectura del software pues que ustedes desarrollarían para su proyecto. La mayoría de ustedes tienen es factura, tienen, bueno, algunos también tienen la parte de inventario, pero no es hacerlo todo, sino hacer pues como la parte más importante que ustedes pues tengan, ¿cierto? Por ejemplo, acá nosotros tenemos este diagrama de clases. Entonces tenemos los clientes, la factura, el vendedor, pues aquí como que es lo más importante, el producto, la parte de la facturación, factura, cliente y producto. Entonces esa fue el diagrama de componentes pues que se generó. Este diagrama de componentes pues se generaría en YStar UML, ¿cierto? Sería en la parte donde se generaría esa parte, pues, hay muchos otros elementos donde se puede generar ese diagrama de componentes. Nosotros donde podemos ver como más información de este diagrama. Por aquí les voy a mostrar que pues lo pueden ustedes observar acá en el diseño de arquitectura de software y también aquí hay un laboratorio, diseño de arquitectura de software. Entonces aquí en este espacio ustedes pueden ver la versión interactiva, es un laboratorio. Laboratorio Diseño de la Arquitectura de Introducción. Aquí hay unos videos tutoriales. Videotutoriales. Y aquí están los videotutoriales para instalar el YStar UML, para crear el diagrama de clases. Cierto que como les digo, el diagrama de clases pues es básico para la arquitectura de software y el diagrama de componentes pues que es el que acabamos de explicar. Entonces, por ejemplo, acá está este video y aquí explica cómo hacer,
cómo realizar ese diagrama de componentes. Primero ustedes tienen que instalar pues el YStar UML. El videotutorial tiene como objetivo explicar cómo elaborar diagramas de componentes utilizando la herramienta YStar UML. Vamos a conocer el ejercicio a realizar. Primero vamos a recordar, ¿qué es un diagrama de componentes? Es aquel que describe los elementos físicos del sistema y sus relaciones, independientes de la plataforma, la tecnología y el lenguaje. ¿Cuáles son los elementos que componen un diagrama de componentes? Entonces, ustedes pueden ver este diagrama, no lo vamos a ver acá, pero ustedes pueden mirar aquí, les muestra paso a paso cómo hacerlo en YStar UML, ¿cierto? Entonces aquí ustedes observan, por ejemplo, aquí está la orden, miren que aquí la orden necesita de esta interfase de gestión de productos, entonces miren que aquí es donde aparece esta partecita de acá, y producto es el que genera esa gestión de productos, por eso se coloca por eso esta rayita de acá significa que la orden necesita de esa gestión de productos. La orden, por ejemplo, aquí necesita de los clientes, pues para poder generarlo. Para yo poder generar una orden necesito de los productos y necesito de los clientes. Pero producto es el que genera como la interfase para los productos y cliente, o sea, el ejecutable de cliente, es el que hace o realiza o el que provee esa gestión de cliente, o sea, esa interfase, ¿cierto? Para yo hacer la interfase de clientes, ¿qué necesito? Necesito la clase clientes y o este componente de clientes. Y para hacer la interfase de productos, ¿qué necesito? Necesito todo el componente de productos para poderlo hacer. Pero para hacer la orden, yo requiero de la interfase de usuario de productos, ¿cierto? O sea, yo necesito que los productos ya existan. Para yo poder generar la orden, yo necesito que los productos ya existan y que los clientes también existan. Entonces, por eso se coloca esta partita de acá. Entonces, eso ustedes lo pueden crear aquí en YStar UML. Aquí hay una parte donde se habla de diagrama de componentes. Por ejemplo, aquí ya observamos, por ejemplo, aquí la factura con gestión productos y con productos. Aquí podemos crear otro componente que sería, le podemos colocar acá, que sería el de clientes. Le podemos colocar aquí que ese es el estereotipo, es como lo que se necesita. Puede ser que sea una tabla o un ejecutable o un archivo plano, o sea, el elemento que se necesita para poder que de lo que se trata pues ese componente, pues por lo general es un ejecutable, o sea, este es el componente que se basó en la clase cliente, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos crear acá la interfase, aquí por ejemplo de gestión clientes, gestión clientes, y aquí yo puedo hacer la relación entre factura y clientes y cliente y gestión clientes. Entonces, por ejemplo, aquí entre factura y cliente, espera un momentico. Aquí tenemos que nos genera la rayita que indica que la factura requiere del cliente para poder generarla, ¿cierto? Y cliente, y por medio de clientes que se hace esta interfase de gestión de clientes. Entonces, aquí hacemos la relación entre los dos. Lo podemos colocar más grandecito. Y generamos la relación entre factura y producto y entre factura y cliente. O sea, recuerden, estos son los componentes, tanto la factura como el producto y el cliente. Y nosotros decimos, bueno, el cliente es el que genera esta interfase de gestión de clientes y la factura necesita de los clientes para poder ejecutarse, ¿cierto? Para poder realizar una factura, ¿cierto? Entonces, esta es la parte de la interfase de la arquitectura de software, ¿cierto? El diagrama de clases
y esta parte pues como de los componentes. ¿Estos componentes de dónde lo van a obtener ustedes? Del diagrama de clase que ustedes han estado pues desarrollando. Esa sería la parte de la arquitectura de software que estamos desarrollando. Y la otra parte es la arquitectura de hardware. Para la arquitectura de hardware, ustedes ven que acá nosotros tenemos arquitectura de software y aquí también está la parte teórica relacionada con la arquitectura de hardware. La arquitectura de hardware entonces ya tiene que ver, es como con los dispositivos ya, no es ya los dispositivos físicos, o sea, pues los servidores, el cliente, ya no con el software, sino con ya con lo que el sistema requiere para poder que pueda pues funcionar. Ustedes pueden ver aquí el diseño de la arquitectura de hardware en forma interactiva o en forma descargable, ¿cierto? Y también hay un laboratorio sobre el diseño de la arquitectura de hardware. Entonces ustedes pueden ver aquí la versión descargable de la arquitectura de hardware. Y nos hablan sobre lo que es cliente-servidor, que fue lo que vimos ahorita, que hay sistemas que son empotrados, sistemas cliente-servidor, distribuidos, sistemas en la nube. Y nos hablan de un tipo de arquitectura que es el diagrama pues, de despliegue o distribución, o sea, como para hacer un, un, una arquitectura de qué es lo que en la parte de hardware necesita el sistema para poder funcionar, ¿cierto? Aquí podemos verlo en la presentación. Aquí tenemos esta parte pues del diagrama de componentes que ya fue lo que ahorita acabamos de explicar. Y ya en la diagrama de hardware, entonces tenemos que sería que ustedes hicieran para su proyecto el diagrama de despliegue. Entonces recuerden, es hacer para la arquitectura de hardware, pues ustedes ya tienen el diagrama de clases. Para el diagrama de clases, entonces es que ustedes pues revisen si hay que modificar alguna cosa de ese diagrama, que ustedes ya pues lo habían desarrollado antes, lo desarrollaron en la fase de análisis y con base en ese diagrama de clases hacer el diagrama de componentes, ¿cierto? O sea, las clases aquí más importantes vendrían a ser aquí los componentes, ¿cierto? Y mirar si entre esos componentes crear pues como las interfaces de usuario y tener en cuenta cuáles componentes hacen uso de unas determinadas interfaces y también cuáles componentes proveen esa interfaz de usuario, ¿cierto? O sea, por ejemplo, aquí, como les digo, factura hace uso de la interfaz gestión productos y que provista por el componente producto. O sea, este producto provee esta interfaz. Entonces, ¿qué clases proveen las interfaces, ¿cierto? Y qué clases hacen uso de unas determinadas interfaces, ¿cierto? Que muchos de ustedes, la mayoría pues tienen esta parte pues de factura, entonces aquí ya prácticamente pues lo pueden ustedes hacer en YStar UML. Y la otra parte, entonces ya como les digo, es el diagrama de despliegue. Nos hablan entonces que la arquitectura de hardware se basa en la arquitectura física del sistema, que hace referencia a la topología del sistema, mostrando cómo serán asignados en forma física los diferentes subsistemas o componentes del hardware a los diferentes equipos los componentes del software a los diferentes equipos de hardware, ¿cierto? Entonces, para eso se usan los diagramas de despliegue. Aquí les vamos a colocar, bueno, para esto es muy importante pues tener en cuenta lo que son los servidores, que son dispositivos que contienen un conjunto de software y hardware que cumplen funciones específicas. Los servidores deben ser usados para funciones específicas, no pueden usarse un servidor para sitios web y para base de datos. Pues, o sea, sería bueno que se usara, dependiendo también de la empresa, un servidor de base de datos y un servidor de páginas web, por ejemplo, ¿cierto? Aquí podemos verlo pues en forma de imagen, ¿cierto? Hay un servidor de aquí de base de datos, por ejemplo en MySQL, y un servidor
servidor web y aquí los clientes, ¿cierto? Entonces en esto es que se basa un diagrama de despliegue, en hacerlo ya no así a través de imagen, sino a través de UML, ¿cierto? O por ejemplo aquí, tenemos aquí un cliente web, tenemos aquí un servidor web, un servidor de base de datos, ¿cierto? Esto es internet y aquí tenemos un área local donde están al que está enlazado varios computadores clientes, ¿cierto? Entonces, es como llevar todo esto, o sea, todo esto que vemos aquí en forma gráfica, perdón, a través de una imagen, llevarlo ya pues como a un esquema de UML, ¿cierto? Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Se necesitan varios componentes, como es primero un nodo. El nodo es lo que va a representar cada uno de estos elementos físicos, ¿cierto? O sea, un nodo, por ejemplo, que permite representar un servidor, los servidores, un nodo para representar, por ejemplo, los, eh, los computadores clientes, otro para representar, por ejemplo, Internet, otro para representar la red de área local, otro para representar los computadores del área local, ¿cierto? Entonces, no es un objeto físico, o sea, como les digo, es cada uno de estos componentes que vemos acá. Y el nodo, nosotros lo usamos pues utilizando UML. Es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un recurso computacional, generalmente de memoria y capacidad de procesamiento. Debe tener un nombre representativo de la partición física que simboliza y lo distingue del resto de los nodos. Entonces, como les digo, el nodo es cada uno de estos elementos. Y dentro de los nodos hay unos componentes definidos para la aplicación que permitirían identificar en qué lugares particulares deben localizarse los elementos de software que integran la aplicación. Entonces, por ejemplo, este sería un nodo y cada uno de los elementos de acá, por ejemplo, cliente web, este sería el nodo, ¿cierto? Pero los componentes serían ya los elementos pues, de software, por ejemplo, en el cliente web, entonces vamos a tener el sistema operativo, vamos a tener una instancia de cliente para poder, una interfase pues de usuario, ¿cierto? Va a haber un nodo, por ejemplo, para la red de área local, para representar, por ejemplo, Internet, un servidor de base de datos que internamente va a tener un software de base de datos, un computador donde va a haber, por ejemplo, un ejecutable, etcétera, etcétera. Entonces, de eso es que se compone pues ese diagrama de despliegue. Entonces, tenemos un nodo y por dentro pues como el componente, ¿cierto? O sea, el software pues como tal. Entonces, por ejemplo, acá, en el diagrama que vimos ahorita, tenemos aquí un cliente web, entonces ese cliente web es este que vemos acá, lo representamos así como lo observamos acá, ¿cierto? Entonces este es un nodo que lo representamos pues en UML así de esta manera. Este es un nodo. Internamente va a tener un sistema operativo y va a tener una instancia de cliente. El Internet lo podemos representar con otro nodo, ¿cierto? El servidor web que vemos acá, entonces lo representamos con otro nodo que internamente entonces va a tener pues un servidor de páginas, pues un software para las páginas, para poder administrar las páginas web, ¿cierto? Un servidor de base, este servidor de base de datos es este que vemos acá, que va a tener internamente un componente de base de datos. Este es otro nodo que va a tener una red de área local. Y los computadores entonces van a estar representados a través de este otro nodo. Todo esto entonces también se hace a través de UML, ¿cierto? A través de UML. Entonces aquí ustedes aquí en esta parte ustedes van a poder observar también, como les digo, el diseño de la arquitectura de hardware y también hay un laboratorio donde ustedes a través de... Permíteme un momento muchachos, yo dejo aquí de compartir un momentico para quitar el WhatsApp web que me está aquí perjudicando. Ay, ve. ¿Dónde está? Ah, sí.
Listo, ya voy a volver a compartir. Entonces ustedes pueden por aquí observar el laboratorio, la versión interactiva, y pueden ver ustedes también videos. Laboratorio. Diseño de la donde les explican videotutoriales. cómo realizar los diagramas de, bueno, aquí hay un diagrama de nodos, pero nosotros vamos a hacer es el diagrama de despliegue usando YStar UML. Aquí explican cómo desarrollarlo, ¿cierto? Recuerden que el diagrama de despliegue es muy sencillo porque miren que es llevar como toda esta imagen que nosotros observamos acá, llevarlo pues ya en una forma pues computacional, ¿cierto? O sea, utilizando pues los elementos de UML. Y de hecho, acá ustedes pueden ver que aquí está la opción de diagramas de componentes, ¿cierto? Entonces, perdón, este es el de componentes, este es el de despliegue. Entonces aquí está, por ejemplo, para generar el nodo. O sea, este es el nodo que me permite definir cada uno de los componentes que aquí observamos, ¿cierto? O sea, este es el respectivo nodo que nosotros observamos acá, ¿cierto? Y este componente de aquí abajo lo podemos estructurar se puede estructurar de varias formas. Esperen que es que aquí se me... A través, por ejemplo, de este artifact, nosotros podemos internamente pues definir como los componentes de software que va a tener internamente ese nodo pues ese nodo como tal, ¿cierto? O así como lo explican en el video que ahorita pues observamos. Aquí se va generando cada uno de los nodos, por ejemplo, el de cliente web, entonces se puede hacer, por ejemplo, también el otro, pues, por ejemplo, que es el servidor web. El otro que es, por ejemplo, el de el servidor de páginas web, y enlazando cada uno de esos componentes de acuerdo a lo que el sistema necesita. Entonces, para 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 lo que ustedes deben pues desarrollar de su proyecto, ustedes observan que por acá está todo lo relacionado con el material de formación. Pero por aquí en evidencias, entonces está el cuestionario y está aquí pues el link para poder que ustedes entreguen la evidencia de arquitectura de hardware y software. Es crear la arquitectura de hardware y de software del proyecto de información, del proyecto que ustedes están desarrollando en este momento. Esto es más o menos lo que les tenía para hoy, aunque pues de todas maneras la otra semana vamos a seguir con este tema. Quisiera saber ustedes cómo van hasta ahora con las evidencias anteriores y bueno, con esta evidencia pues también pues seguramente hay muchas dudas, pero se van resolviendo a medida que ustedes resuelvan o hagan los diagramas. ¿Cómo van ustedes con las evidencias anteriores? Sí, Julián, bien puedas. Profe, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe por acá la ausencia de todo este mes prácticamente. Sí. Me gustaría comunicarme con usted porque pues la verdad estoy, o sea, todo lo que son esta etapa de diseño, estoy quedado. Entonces para ver si voy a hablar con usted. Bueno. ¿Y tu compañero Cristian? No, pues la verdad me estoy tratando de comunicar con él, pero no me responde, entonces por ahora conmigo.
Ah, bueno, listo, Julián. Muy bien. No sé cuándo, bueno, a qué horas podría, o mañana, o sea, ahorita después de la clase. Ah, bueno, sí, podemos ahorita después de la clase, me parece bien. Ah, listo, profe, te agradezco. Bueno, listo. Miguel. Profe, muy buenas noches. Sí, también era para lo mismo, profe. A ver si me podía dar una manito con lo que me escribió, a ver si podíamos entender un poco mejor la situación. De pronto, Ah, ¿será que bueno. se puede el día de mañana en horas de la tarde? ¿Cuándo? El día de mañana en horas de la tarde. Mañana es miércoles. O cuando usted pueda, profe. No hay problema. Bueno, sí. Es que mañana sí me queda un poquito pues como complicado. Pero ¿Qué día entonces, de de pronto el pronto pueda jueves. hacer? El jueves, listo. Sí. Entonces, el jueves, usted me dice a qué hora, profe. Ah, bueno, listo. Sí, pues no sé si tú puedes a las 12 o a las Listo, no 4 hay problema. o a las 4. No, listo, no hay problema. A mediodía o a las 4. Ah, bueno. A las 4 puede ser. Bueno, listo. A las A 4. las 4 Listo. por el mismo link de siempre. O sea, yo siempre uso el mismo Ah, link. listo, profe. Una preguntita adicional. Lo que pasa es de que, bueno, el deber ser es de que uno suba las evidencias mucho antes de la fecha que se especifica, ¿no? En el cronograma. Pero en el cronograma, por ejemplo, dice entrega para el día 29 y en la evidencia como tal dice el 29, pero a las 00 horas, o sea, más bien dicho, el 28 hasta las 12 de la Ah, noche. no, pero es que eso Entonces, no, no sé no. no sé si hay la posibilidad también de cambiar a eso. No, pero es que de todas maneras, o sea, es que si está especificado así, o sea, es que no importa, tú de todas maneras lo puedes enviar, no hay Listo, problema. profe. O sea, eso no te daña la No tiene ninguna nota, incidencia, no no tiene tiene ni, ninguna no, incidencia. no tiene ninguna Listo, incidencia. profe. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes vayan entregando el tiempo, sobre todo pues por ustedes, ¿cierto? Para que no se les acumulen Claro. las cosas y porque si, pues ustedes son muy juiciosos, pero por ejemplo hay gente que se demora, entonces ya hay que llevarlos a comité y todo eso, ¿cierto? Pero la cuestión es no tanto por nosotros, sino por ustedes, para que no se les acumule el Listo, tiempo, listo. sí. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, sí, claro que sí. Muchas gracias a ti, Miguel. Sí, muchachos, la verdad es que este grupo es bastante bueno. Pues últimamente sí ha estado viniendo con más poquita gente, pues como más poquito, pues sí he visto eso, porque ha sido un grupo muy juicioso. Ojalá que de pronto aquellas personas que están un poquito atrasadas pues se pongan al día, porque la verdad son muy buenos. Sí, Disley, bien puedas. Sí, profe, buenas noches. Qué pena, profe, es que respecto a las evidencias que nosotros el grupo enviamos, algunas cosas nos quedaron para modificar. Entonces, yo creo que si de pronto necesitamos una asesoría, usted no la podía dar, pero sería por la noche, porque los compañeros, ellos de día no tienen tiempo. Siempre es por a las 7 o a las 8, más o menos en este intermedio. No sé si de pronto usted puede ir algún día de esta semana y nosotros nos poníamos también de acuerdo para que tú nos la dieras. Y cómo es, y ustedes, y están aquí todos. Todos ¿Cómo dice, los profe? compañeros tuyos están aquí en este momento. No, señora, no, ellos no están aquí en este momento todos o sea, nosotros necesitamos, digamos, pues no por allá porque, digamos, nosotros tenemos, digamos, trabajo en los computadores de Daniel y el mío, entonces, pues, algunos no están, entonces no se puede, Ah, ya, primero pues ustedes van listo, no me podría digamos, ahorita. como mostrar Ah, lo que bueno, tenemos. bueno, y además con Miguel también, Entonces, si nosotros quiere por el Miguel grupo de ahorita, WhatsApp realizamos. sí. O si quiere Miguel ahorita también miramos, pues también lo tuyo podría mirar primero lo de aquí de este joven lo de Julián y luego pues ahorita si quiere un momentico
Lo de Miguel, ya, el delay dice, bueno, entonces miremos, yo te aviso entonces por WhatsApp mañana a ¿cuándo podría ser? Porque es que yo tengo conferencias todos los días por la noche. Entonces, esa es como la situación. Listo, profe, entonces ahora terminando. Ahorita sí, yo hablo un momentico con Julián y luego entonces contigo. Creo que podría ser así, ¿cierto? Profe, Entonces, yo creo que los compañeros deben haber tenido algún tipo de inconveniente. No sé si están dentro del, pero ya me comunico con ellos para ver si pueden asistir o si yo los represento. porque... No, entonces si quiere dejémoslos para el jueves para que sean los 3. Listo. Sí, sí, mejor entonces. Listo. Bueno, muchachos, pues entonces yo voy aquí a quedarme con Julián. De pronto si alguien tiene alguna otra cosa, o de pronto con Julián es un poquito largo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Santiago. Hay una actividad que no la calificaste. ¿Cuál? La de elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar, pues yo me ha quedado mal, ¿sí? No, pero yo ya la La voy a califiqué. corregir. ¿Y cuándo la Señora, mandaste? ¿Tú estás con qué grupo? Acuérdame con quién con estás. Paola, Duan. No, pero yo ya los califiqué. Pero pues en mi plataforma sí aparece como D. Bueno, ahorita entonces vuelvo a mirar porque entonces fue que el tuyo, sí, qué pena Santiago, porque tú lo hiciste con... Bueno, ¿y tú lo enviaste? Sí, señora. Sí, ya está la Bueno. corrección también. Listo. La corrección Entonces también ahorita bien. voy a mirarlo. Ahí mismo que hable Bueno, con Julián, entonces, muchas gracias. discúlpame, qué pena. No, Listo, tranquilo, Santiago. Muchas gracias por decirme. Entonces ahorita mismo lo miro. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces pongámonos las pilas. Ya sabemos que tenemos hasta el 20 para resolver las situaciones. Ya pongamos las pilas, muchachos, y hagamos lo que es la cuestión del prototipo que ya varios lo han entregado, o yo les he enviado pues como mensajitos para que lo organicen. Y para que nos estemos pues como al día con todo, con lo de inglés, bueno, yo voy a dejar aquí ya de presentar porque pues ya terminamos esto. Con lo de inglés, con lo de lo relacionado pues con toda esa parte de comunicación, con todas esas evidencias, nos vamos colocando al día para que estemos pues bien con las actividades, porque recordemos que el 20 ya empezamos con la parte de desarrollo, que ya eso se pudo a codificación. Entonces, les deseo a todos una feliz noche y bueno, tratemos de hacer esta parte ya de arquitectura los que están al día para que no nos coge, como se dice, pues la noche con estas evidencias. Muchas gracias a todos. O no sé si alguno tiene alguna otra duda, quiere de pronto decir algo, bien pueda. Sí, Diley. Muchas gracias, profe. Listo, Diley. Entonces mañana hablamos. A ver. Cuando usted pueda. Listo, Diley. Entonces yo voy a mirar, a ver cuándo, porque todos estos días, a ver si de pronto el jueves. De pronto puede ser también tardecito por ahí a las 8, de pronto si usted puede, también no pasa nada, nosotros estamos disponibles hasta tarde. Bueno, vamos a ver entonces, listo, Diley. Entonces mañana hablamos. Mañana hablamos a través del grupo. Bueno, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, profe. Bueno, gracias a ti. ¿Quién está? A Sandra, sí. Gracias a Camilo. Camilo. Camilo está con Camilo, José, Julián, Miguel, Paola, Sandra, Santiago, Yailé. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche, profe. Bueno, una feliz noche. Camilo está con Gabriel, ¿cierto? Pero Gabriel sí no vino. Sí, señora, con Gabriel. Pero no está hoy él. Bueno.
Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, lo mismo a ustedes. Julián, entonces dime. Ah, Buenas bueno. noches. Sí, buenas Gracias, noches. profe. Buenas Bueno, noches. Paola, Chao, profe. Gracias. gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias a ustedes. Y gracias, Miguel. Sí, Camilo, dime, Profe, dime, Julián. pues es que pues quisiera pues ponerme pues al día, pero la verdad, o sea, estoy como ahorita, hasta ahorita pues literalmente la fase de diseño me he conectado, bueno, esta es la única clase en la que me he conectado. ¿Y qué pasó? Pero tu compañero también. Pues de Cristian, la verdad, no sé mucho porque desde la fase pasada pues no he hablado con él. Pues por lo Bueno, ¿y mismo, qué les porque pasó yo a creo que ustedes? Porque ustedes como han sido pilosos. sí, pues es que pues Cristian yo creo que anda con todo eso de la universidad y pues yo ahorita como estoy intentando pues que agarrar un trabajo con respecto a la parte de la programación. Entonces la verdad eso ahorita me está comiendo pues una gran parte del tiempo. ¿Estás programando? Sí, sí señora, ya estoy pues intentando coger un trabajito en la parte laboral, bueno, con una empresa de aquí de Bucaramanga. ¿De desarrollo de Pero, software? sí señora. Ah, pero qué bien, qué maravilla. ¿Y cómo la conseguiste? Pues es que principalmente la empresa lo que hace, o sea, es que ella lanzó un proyecto que es de preparar jóvenes Ah, sí, para el desarrollo de software y sí, que ellos prepararlo muy bien para que empresas del exterior o nacionales los cojan a ellos así como si fueran futbolistas, sí, que ellos mismos los preparan y venden como que el contrato o algo así. sí. Entonces, pues yo me metí a eso, pues porque, pues por yo tener conocimientos más o menos adelantados. Entonces ahorita estoy laborando pues con la misma empresa por ahora y ya cuando pase la parte también estudiante, pues porque yo estoy estudiando con ellos y pues a la vez trabajando. Entonces estoy trabajando con ellos, entonces ya cuando pase la parte estudiantil, entonces ya pasaría, si Dios quiera, trabajar con una empresa internacional o nacional. Ah, ya, 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 ya. Pero qué bien. ¿Y qué estás haciendo entonces en este momento? En este momento ahorita estoy en la parte de desarrollo web, en la parte front. Mm, Sí, qué bien. entonces la verdad es ahorita me está comiendo la más gran parte del tiempo, entonces no he podido así como ponerle mucho cuidado al seno. Ah, no digas. Ah, Sí, bueno. sí. Entonces la verdad pues Ah, me porque gustaría pues. una empresa me había dicho también que necesitaba jóvenes así también para la parte de desarrollo de software. Eh, Me mandaron un mensajito. El egresado que fue el año pasado, que, que a finales de año pasado, no sé si tú fuiste a la conferencia donde el egresado nos contó sobre su empresa Ah, y no, no, no lo he. no estuviste, que yo les dije quiénes querían entrar a esa empresa y varios me mandaron la No información estuve, de eso. pero sí creo como que yo vi la grabación de esa vez. Ujú. Entonces creo que ya sé de qué me hablan. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, señora. Ah, ya, Esa bueno, fue pues sí, pues Camilo, mira, yo te cuento entonces, pues en esta parte aquí vemos el cronograma de actividades y estamos más que todo en la elaboración del prototipo, del sistema de información a desarrollar, ¿cierto? sí. Entonces, entonces en esta parte es muy importante que te fijes eh, en el ejemplo que hay sobre esta parte del prototipo. Yo la hemos colocado en los anuncios, pero pues ahorita por cuestiones pues de que sea rápido lo voy a buscar aquí. Espérate un momentico, yo busco el ejemplo.
diseño. Ve, yo que lo tengo. Interfase, yo donde es que lo tengo. A ver, yo creo que es mejor que lo busquemos por la... Espérate un momentico, yo lo busco por acá. Listo, sí, señora. Es el ensayo de la comunicación asertiva. Ah, sí, aquí. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, sí, señora. Ah, bueno, aquí en uno de los anuncios. Ah, bueno, y otra cosa, bueno, lo que sí te quiero decir es que ya que tú estás atrasado, tú puedes puedes ver las grabaciones y las cosas, pues, de lo que se ha visto por acá. Mira, tú lo puedes ver aquí por diseño, no, por acá por sesiones en línea, grabaciones de las sesiones en línea, y puedes verlo por aquí por diseño. Y aquí ves todas las conferencias que nosotros se han hecho en marzo, en abril, ¿cierto? Porque empezamos fue en marzo. Bueno, en marzo las dudas sobre la fase de análisis, y aquí vimos lo que es el resumen y la grabación del prototipo, ¿cierto? Entonces tú lo puedes ver por acá. Aquí está la grabación y por acá está pues como el resumencito. Bueno, lo puedes bajar de acá. Y aquí puedes ver, por ejemplo, aquí está resumen, grabación, prototipo y foro. Entonces, por acá puedes mirar la grabación y puedes por acá ver pues como a ver, voy a decirle a esto que lo habilite. Voy a decir que me abra el hipervínculo. Y por acá hay un ejemplo de lo que hay que hacer en el prototipo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este ejercicio de prototipo? Hay que hacer el modelo relacional, ¿cierto? El modelo relacional, tú, pues, no sé si alcanzaste a ver sobre el modelo relacional, yo creo que sí. Me parece que yo te vi en esa conferencia. Sí, creo. Sí, bueno, de todas maneras puedes volver a ver la grabación. El modelo relacional es como un afianzamiento del modelo entidad-relación, ¿cierto? Entonces, tú recuerdas que, por ejemplo, en el modelo entidad-relación nosotros mostrábamos las relaciones con las entidades con sus campos, ¿cierto? Ya es colocar aquí las mismas entidades, los campos ya se colocan acá en esta parte. Recuerden que es con DB Designer, ¿cierto? Que no sé si tú lo alcanzaste a instalar. Sí, creo que es. No. O puedes usar, o puedes usar también MySQL, que no sé si recuerdas que explicamos cómo lo podíamos instalar. ¿Te alcanzaste a ver esa parte? Sí, pues bueno, pues la verdad no, pero sí, pues, o sea, se busca en internet cómo descargarlo y listo. Exacto. Incluso en uno de las conferencias se explicó pues de dónde el videíto para poder descargarlo. No recuerdo si fue en esta. No, aquí no fue, pero entonces fue en una anterior, fue en el de las dudas. Pero entonces, cuando las relaciones por ejemplo, aquí entre usuario y préstamo, entonces las relaciones de uno a muchos, entonces decíamos que la clave principal que tiene cardinalidad 1 se copia en la de muchos. Por ejemplo, aquí el ID usuario se copia aquí en préstamo, ¿cierto? Y se convierte en clave foránea.
¿cierto? Ok. Aquí observamos, no sé si lo ves más grande, si yo lo pongo así, sí se ve más grande, sí se ve más grande. Sí, sí, señora. Bueno, El símbolo como rojito es la clave foránea, me imagino. sí, sí, esa es la clave foránea. ¿Por qué es foránea? Porque se copió de usuario, ¿cierto? Y siempre la clave foránea se copia de la clave principal de la otra tabla, siempre, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo voy a relacionar usuario con préstamo. Entonces, usuario tiene la clave primaria, que recuerden que siempre toda tabla debe tener una clave primaria que lo identifique en forma única, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, es el ID usuario, que este ID usuario, pues por lo general no va a ser el carnet, porque el carnet, mire que el carnet también sería una clave principal, ¿cierto? Porque el carnet también identifica en forma única al usuario, ¿cierto? Pero mira que, por ejemplo, el carnet siempre es un valor demasiado grande, ¿cierto? Miren que aquí es de tipo bachar de 10 caracteres. Entonces, por lo general, este no es la clave primaria, sino que la clave primaria es un campo que se genera, que lo genera el sistema o el manejador de base de datos en forma automática y que es mucho más pequeño. Por ejemplo, un ID usuario, ¿cierto? Este es un campo que se genera en forma automática, que aumenta de uno en uno y lo genera pues el manejador de base de datos. Entonces, esta clave primaria, al relacionarse con préstamo, yo digo, bueno, un usuario tiene varios préstamos, ¿cierto? Pero un préstamo solamente va a ser para un solo usuario. Entonces decíamos en el modelo entidad-relación, cuando la relación es de uno a muchos en un sentido y de uno a uno en el otro sentido, decimos que la relación es de uno a muchos, ¿cierto? Entonces la clave primaria acá se copia acá, pero cuando nosotros lo hacemos en DB Designer o en MySQL, pues él no lo hace, él mismo no lo hace, ¿cierto? Lo arrastramos de acá para acá y él lo hace. Ahorita, Me pues integra la llave foránea automáticamente. sí, automáticamente. Él lo hace en forma automática, por ejemplo, sí, en MySQL, por ejemplo, él lo hace pues así, ¿cierto? Pero entonces, ahorita te muestro cuál es la otra conferencia donde también se explica esa parte, pero puedes mirar esas conferencias donde explica cómo hacerlo en DB Designer y cómo hacerlo en MySQL. Entonces, esta se copia acá y la relación de uno a muchos. Pero ahora, por ejemplo, un préstamo en el modelo de entidad-relación, nosotros decíamos, bueno, un préstamo puede contener varios libros, o sea que la relación entre préstamo y libro es de uno a muchos. Pero un libro, una referencia a un libro puede estar en muchos préstamos. Entonces, si en un sentido es de uno a muchos, no sé si tú recuerdas eso en el modelo de entidad-relación, decíamos, si un préstamo es de uno a muchos y en el otro sentido también es de uno a muchos, decíamos que la relación es de muchos a muchos. Entonces, nosotros hacíamos un rombito, ¿cierto? Ah, bueno, tú no lo hacías con rombo, ahora me acuerdo, porque tú lo hacías como de otra manera, muy parecido a esto. Por eso me acuerdo que sí estuviste en esta conferencia, porque tú decías que lo hacías en forma parecida a esto, ¿cierto? Ah, sí. Tú decías que Sí, no sí, lo sí. hacías con el modelo entidad así como lo hacíamos nosotros, sino que hacías parecido a este, ¿cierto? Era como otra forma de hacer el modelo entidad-relación. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú no hacías la tablita intermedia, sino que tú armabas de una vez la relación entre las dos tablas. Parecida, pero no así. Entonces, ¿qué pasa? En el modelo, por eso lo tuyo de todas maneras era modelo entidad-relación, ¿cierto? En el modelo relacional es cuando la relación es de muchos a muchos, entonces, ¿qué pasa? Se crea una tabla intermedia. La clave principal de cada una de las tablas que está relacionada se colocan en la tabla intermedia, ¿cierto? Y de pronto esa tabla intermedia puede tener más campos que, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, en una factura. Supongamos que esto no sea préstamo, sino que sea factura, por ejemplo, de un supermercado. Entonces, una factura puede tener varios productos y un producto puede estar en varias facturas. Entonces, hay una relación de muchos a muchos y se hace una tabla intermedia. Pero entonces, en esa tabla intermedia, además de las claves principales de las dos tablas, puede haber otro campo que es, por ejemplo, la cantidad de productos para esa factura. Entonces, se coloca aquí también en la tablita intermedia. Aquí en préstamo, pues sí, no, porque pues, es distinto. Si es préstamo de libros, yo digo, bueno, un préstamo tiene varios libros, un libro puede ser para varios préstamos. Entonces se crea la tablita intermedia, préstamo y libro, y ya nosotros decimos que,
que la relación es de muchos a muchos y se crea pues esa tablita intermedia. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos campos, o sea, la clave primaria de las dos tablas se copian acá. Miren que aquí hay un ID libro, se copió aquí, y aquí hay un ID préstamo, se copió aquí, y se convierten en claves foráneas. ¿Cierto? Ok, automáticamente lo hacen, Sí. lo hace el SQL. Exactamente, el MySQL, Ok. sí. Entonces, esta es la tabla, el modelo relacional. ¿Qué harían ustedes para el proyecto que están desarrollando? ¿Cierto? Pues no hay mucho cambio con respecto a lo que yo hacía, pues porque lo que permitía Lucidchart pues era también meterlo del tipo de dato, la cantidad de caracteres que hay en cada uno y clave foránea y clave primaria, sino que pues la verdad yo no sabía mucho sobre la clave foránea, entonces lo que hacía era meterle prácticamente a cada uno clave foránea, entonces. Ah, sí, exacto. Sí, pero exacto. Sí. Ya esa es como la forma como va a quedar ya el modelo relacional. Ya sería como la forma en que ya crearíamos la tabla, pues realmente en MySQL. Ahorita yo creo que en esta conferencia que te muestro se hace en MySQL. Lo mostramos cómo se hace en MySQL. No sé si te tocó esa parte. Bueno, en MySQL también se puede generar el diccionario de datos. El diccionario de datos es como la documentación de, pues aquí, esta no está hecha pues en MySQL, pues la tengo muy grande. No está hecha en MySQL, ¿cierto? Esta se hizo en forma manual. Pero MySQL y DB Designer, cualquiera de los dos, tienen la característica que después de que se crearon las tablas, se pueden documentar y se puede generar el diccionario de datos. El diccionario de datos es como definir, bueno, cómo se llama la tabla, de qué tipo es, la longitud, si es clave o no es clave, etcétera, etcétera. Y como una descripción, pues, como de cada campo, ¿cierto? Entonces, aparte también para que ustedes lo hagan. Y como te digo, aquí está, pues aquí en este de dudas de la fase de análisis, base de diseño, espera un momentico, es que yo creo que aquí en fase de análisis, mes de marzo, este es el ejercicio de inventarios. Primero de marzo. Mire, aquí fue donde empezamos nosotros el modelo relacional. Aquí desde la fase de análisis empezamos con el modelo relacional. Entonces aquí puedes mirar, pongas como empezar a mirar esa parte. Aquí fue donde empezamos el modelo relacional. Luego seguimos en la fase de diseño y aquí se habló nuevamente pues del modelo relacional y lo del prototipo. Y en esos dos fueron los que... Y aquí nuevamente hablamos también sobre el prototipo. Entonces puedes mirar la grabación o puedes mirar también la documentación de esas 3 grabaciones. Entonces recuerda, empieza desde acá, desde la fase de análisis. Pues vimos que ya todo esto lo habíamos como visto y aquí empezamos con el modelo relacional. A este sí fuiste tú. Tú fuiste a este. Lo recuerdo muy bien porque ahí fue donde nos dijiste que era muy parecida la herramienta al modelo relacional, ¿cierto? Entonces, aquí, espera un momentico, ¿dónde está bueno, espera un momentico. Se me perdió el ejemplo. Resumen y grabación. Bueno, me recuerdo que aquí fue donde lo tomamos. Entonces, que no recuerdo dónde es que esto se... bueno, acá, no, este no es acá, hombre, ¿dónde fue que? Aquí, en ópera. Bueno, entonces aquí esta parte y lo otro que hay que hacer en este ejercicio es ustedes ya habían hecho el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Sí, lo que llamamos historias de usuario, creo. Bueno, la historia de usuario y entonces con base en esa historia de usuario, entonces hacer pues como la interfase de usuario, ¿cierto? Hacer como la interfase. Hacer el maquetado. El maquetado, exactamente, el mockup. Ok. Eso es como lo que hay que hacer, pues esa es como... Bueno, aquí se hizo fue con base en el caso de uso, si lo hicieron fue con historia de usuario, no hicieron caso de uso, entonces no, pero si lo hicieron con caso de uso, pues hacer como el caso de uso detallado, ¿cierto? Y con base en este caso de uso, porque aquí, por ejemplo, en el caso de uso se dice, bueno, ¿qué es lo que hace el usuario?
y qué hace el sistema con base en eso. Por ejemplo, el bibliotecario digita el carnet, digita el código, la fecha, presiona el botón guardar, el sistema guarda la información. Entonces ya con base en eso se hace la interfase de usuario, porque miren que estamos diciendo, es que para esto se digita el carnet, se digitan las fechas, se selecciona el usuario, se le da un botón a adicionar y muestra todos los que se están adicionando a ese préstamo y se le da a guardar préstamo, ¿cierto? Entonces, como con base en ese diagrama de caso de uso, se hace pues esto, ¿cierto? Y ya pues los otros temas, ya entonces sería el foro, pues el foro claro que ya lo cerramos, pero entonces podríamos pues volverlo a abrir para que participaras. Esta elaboración de términos de referencia es un cuestionario, pero entonces habría que volverlo a abrir. Es un cuestionario, aquí se creó pues un cuestionario, este es lo de inglés, que es pues un trabajo de inglés, pues la elaboración de un manual técnico. Con base, este está basado pues como en el programa que usted, en el sistema que ustedes están desarrollando y estos dos que se explicaron la semana pasada. Entonces ustedes se pueden guiar también como por las reuniones. Por las reuniones, sí. Ok. Sí, aquí está. Sí, Julián. Y en cuanto a fechas, esto sería que hasta el 20 de mayo me comentaba. Sí, muy bueno que lo hicieras todo para el 20 de mayo porque ya ahí empezamos la fase de análisis. Perdón, la fase de desarrollo, que ya la parte de codificación. Sí. Ok, listo, señora. Y lo bueno, que es la transversal de caso de StreamEye es esto lo mismo. Sí, lo de StreamEye, sí, tiene que ver como con es de emprendimiento, Eso lo explicaron la semana pasada. Ok, entonces, una preguntita, y la elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar, entonces ese sería el modelo relacional y las interfaces de usuario, lo que ahorita estábamos viendo, el que te acabo de explicar. Okay. Listo. Sí, yo pienso que deberías como de empezar a hacer y de pronto con tu compañero que se vayan como las otras actividades, ustedes se las reparten. Le dices a él, ve, tú haces estas, yo hago estas y se van como ayudando para que puedan ponerse en al día. No sé si les parece, por ejemplo acá, del caso de StreamEye, bueno, entonces vamos a mirar. Este es un caso que hay ahí en la plataforma y es como para dar pues como solución, es totalmente teórico, es dar como solución a un caso de un software, de qué es lo que se necesita. Entonces ella en la conferencia estuvo pues como comentándole a los muchachos pues cuál sería como la mejor solución y cada uno trató pues como de dar su aporte, ¿cierto? Este es un ensayo sobre la comunicación asertiva. Pues no es difícil, es muy sencillo. Esta es la elaboración como del manual técnico, pero ya pues como en inglés, ¿cierto? Este de elaboración de términos de referencia es un cuestionario. Este es el foro, pues es que realmente no está difícil de ponerse al día. No está difícil. No. Listo, instructora, muchas gracias. Bueno, Julián. Te voy a ver si me contacto entonces con el compañero Cristian, a ver rapidito. Y lo pongo también al tanto entonces de la situación. Bueno, sí, porque lo que yo te decía pues de la empresa, sí, pues yo se lo voy a comentar como a los aprendices pues te lo quería comentar a ti, pero si ya tienes pues una empresa donde estás trabajando, entonces... Y una preguntita, porque lo de la parte de la ayuda del SENA, que Paola había subido un PDF sobre eso. Sí. O sea, que es lo que, bueno, de todo eso que hay que resaltar ahí, como para uno tener la ayuda o algo así. No, pues ahí ellos colocan como ciertas, o sea, tú puedes pedir esa ayuda, pero la cuestión es que ahí dan como
ciertas, no son condiciones, sino como que a qué le dan más prioridad, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es como la partecita que pienso yo que es la que se deben ustedes tener como más en cuenta. Es que yo quité WhatsApp porque me estaban llegando muchos mensajitos. Entonces, muy malo porque ustedes vieran todos los... Pero entonces lo más importante, incluso yo también lo mandé, o yo no los mandé a ustedes, claro, la parte de las ayudas. Es como mirar ahí lo que es más prioritario. Por ejemplo, se les da más prioridad. Por ejemplo, yo tengo un alumno que precisamente me hablaba en estos días de eso y él tiene un problema, una discapacidad. Entonces, las personas que tienen discapacidad posiblemente les pueden dar más prioridad. Qué pena, en este momento no tengo tengo un problema con mi celular. Sí. Pero entonces, si quieren, mañana yo les coloco por WhatsApp, pues esas prioridades que hay que tener en cuenta. Porque eso es. Pero de todas maneras tú lo puedes. Participar a ver, Sí, sí, sí. porque Lo necesitas. sí, sí, la verdad ahorita sí. Que Sí. yo estoy pues en la ciudad de Bucaramanga, pues estoy acá pues ahí como para ayudarle a mis papás un poco con la parte de mi manutención. Y usted, vos sos de Bucaramanga. No, yo soy de San Gil, pero yo me vine acá pues principalmente pues por la parte, por lo que le comenté, por el estudio que me salió en eso. Eso es un diplomado prácticamente. Entonces yo me vine para acá, para Bucaramanga, pues porque me habían dicho que salía con una oportunidad laboral y todo eso al final. Entonces me vine para acá, pues la verdad me toca pues pagar habitación y todo eso. Ya. Entonces, quiere decir que eso que estás haciendo a la final te va a resultar un buen trabajo. Sí, la verdad, si Dios quiere, sí. Bueno. Ayuda de Dios. Bueno, entonces yo le voy a decir lo de esta oportunidad de este muchacho, le voy a decir entonces a otros aprendices, porque gracias a Dios tú ya tienes esa oportunidad. Listo, sí, señora. Bueno, Julián. Entonces Bueno, mañana te coloco cuáles son pues como los que se le da más prioridad, que lo tengas en listo, cuenta. sí, señora. Le agradecería mucho. Listo. Bueno, Julián, que estés muy bien. Hola, Una preguntita con respecto a los foros y al cuestionario, entonces quedaría... Esperen un momentico.